de lo que es la cabeza y del cuello. En el nivel de la cabeza, en los músculos tenemos los músculos de la expresión facial y los músculos de la masticación. En los músculos de la masticación tenemos este músculo, ¿cómo se llama? Músculo digástrico se llama así porque recordamos tiene dos vientres y entre ellos un tendón intermedio, por eso es digástrico. Recordemos que es el extensor de la articulación temporomandibular. Él tiene dos vientres, un vientre caudal, un vientre ventral o un vientre rostral, también lo pueden conseguir así. Y va a presentar una porción occipito-mandibular en equino y en cerdo. Presenta porción occipito-mandibular en equino y en cerdo. Ahora los músculos de la expresión facial. Tenemos el músculo nasal lateral. El caballo es desarrollado, tiene tres porciones, si ustedes recuerdan. Este músculo está ocupando ¿qué accidente anatómico? La escotadura nasoincisiva. Como lo ocupa la escotadura nasoincisiva, ¿qué especies lo tendrán? Cerdo Si está ocupando la escotadura nasoincisiva, ¿qué especies lo tendrán? Equino y rumiante. ¿Quién? ¿Por qué? Porque estas dos especies son las que presentan la escotadura nasoincisiva amplia. Cerdo tiene una amplia y carnívoro casi imperceptible la escotadura nasoincisiva. Dilatador apical de la nariz. O transverso de la nariz. Lo vimos en equino, lo presenta el rumiante y el cerdo. Dilatador apical de la nariz o transverso de la nariz. Equino, rumiante y cerdo. No lo tiene carnívoro. ¿Este cuál es? Elevador Del labio superior. elevador del Labio superior. labio superior. Este El nasolabial. elevador nasolabial. Este
¿Cuál? Este es canino. Entonces fíjense, elevador nasolabial presenta dos hojas en el caballo y entre ellas pasa el músculo canino. Dos hojas y entre ellas pasa el músculo canino. En el equino es así. En las demás especies, el elevador nasolabial cubre el músculo canino, cubre el elevador nasolabial, y los que tienen depresor del labio superior cubren a este músculo también. Cubre entonces el elevador del labio superior, a canino en las otras especies, y aquí son dos hojas por donde pasa el músculo canino. El cigomático. Este es el cigomático. El cigomático se origina desde la cresta facial hasta la comisura de los labios, en todas menos en el carnívoro, que se va a originar en el cartílago escupular de la oreja, o el cartílago escupiforme de la oreja. Por eso los carnívoros pueden retraer muy caudalmente la comisura de los labios. Por eso ellos muestran su dientes o se ríen con nosotros hasta cuando están molestos. Escupiforme. Cifoide. Escutiforme. Bucinadores del cachete. Ese es ¿El bucinador? bucinador. En relación a qué estructuras está, Te calienta. Echando candela. a las glándulas musculares. Tenemos este. ¿Cuál será? Depresor del labio inferior. Lo presentan todos menos carnívoros. Lo presentan todos menos el carnívoro. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces aquí lo vemos, con el alineante, elevador del labio, elevador nasolabial que va a cubrir al elevador del labio superior, al músculo canino, y él va a presentar depresor del labio superior, que no lo tiene el equino. Tenemos cigomático, bucinador, depresor del labio inferior. Sí, rumiantes y sal. Ajá, un aspecto importante que se me olvidó allá, no lo tiene. Vamos de una vez aquí. Dígame, pero solo el labio superior que tiene solo. ¿No lo tiene? Este es el borde rostral del músculo macete. Aquí hay una estructura de color verde, esta de color azul y esta de color rojo. En rumiantes y en equinos, en relación al borde rostral del macete, pasa pasa arteria, vena facial y conducto parotídeo. En
facial es un nervio que le da la inervación a todos los músculos de la cabeza. Toda la expresión facial, músculos de la oreja, parte de la masticación. El nervio facial se divide en todas las especies profundo a la glándula parótida en dos ramas. En una rama dorsal y en una rama ventral. Y por eso que pasa esto. La rama dorsal y la rama ventral. La división la hace de profundo la parótida. En el caballo, el nervio facial se divide sobre el músculo massetero. En el caballo se expone el nervio facial completo. Este cordoncito que le damos al equino en la superficie lateral es el nervio facial. Si usted quiere hacer un bloqueo anestésico, perfectamente lo puede hacer allí completo. Le va a bloquear todo el área de que está inervando ese lado del nervio facial. Porque recuerden que hay uno derecho y uno izquierdo. Van a bloquear todo el lado derecho si lo hacen de este lado, del lado izquierdo, o todo el lado derecho si lo hacen del lado izquierdo. En el cerro tenemos elevador del labio superior, canino, depresor del labio superior. Aquí retiraron el nasolabial. Entonces, ¿quién tiene depresor del labio superior? Rumiantes y cerdos. ¿Quién tiene depresor del labio inferior? Rumiantes, cerdos y equinos. Ausente en caninos. Aquí, fíjense, tenemos al borde rostral del músculo massetero tenemos el conducto parotidio y vena facial. ¿Por qué? Porque la irrigación del cerdo es profunda, completamente profunda. No se expone como en las otras especies. Y el nervio facial se divide profundo la glándula parótida. Tenemos el carnívoro. El carnívoro va a presentar este señor que está aquí. ¿Cómo se llamará ese? ¿Cuál? Depresor o retractor del ángulo lateral del ojo, solo en los carnívoros. Y ese musculito es el que permite que él achine los ojos. Él va a presentar nasolabial, elevador del labio superior, y fíjense el cigomático, cómo se extiende desde el cartílago escutiforme de la oreja. El carnívoro va a tener solamente en relación al borde rostral del massetero arteria y vena. Arteria y vena facial. Porque el conducto parotidio tiene trayecto sobre la superficie lateral del músculo massetero. Arteria, vena facial y conducto parotidio en grandes especies, equino y rumiante. Vena y conducto en cerdo. Arteria y vena en carnívoro. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Pasamos a los músculos del cuello. Iniciamos con el músculo cutáneo.
cutáneo está en relación a la piel, de hecho se inserta en la piel, es el encargado de mover la piel. Y dependiendo de la especie, pues va a tener unas pequeñas modificaciones. A nivel del cuello, el músculo cutáneo, en el caso del caballo, él se va a extender desde el manubrio del esternón y va a ir hacia la superficie ventral y lateral del cuello. Pero, o sea, iba a tener forma de V o de penacho en la superficie ventral del cuello, porque él viene de aquí hacia acá. De hecho, cuando usted ve el caballo de frente, usted ve una V, ese es el músculo cutáneo. En rumiantes, el músculo cutáneo va a tener una disposición a nivel de la superficie ventral del cuello, pero se va a extender hacia la superficie lateral, que de hecho va a cubrirlo el canal yugular. O sea, el rumiante es lateral, bueno, ventral y lateral, es más amplio en el rumiante, porque incluso llega al canal yugular, lo cubre. En cerdos, el cerdo va a presentar, ustedes pueden encontrar que al cerdo le señalan algo que se llama platisma. Pueden encontrar eso en la literatura. O simplemente pueden encontrar que el músculo cutáneo del cerdo va a presentar dos láminas en dirección oblicua, dorso ventral. Son dos láminas, una superficial y una profunda, en dirección oblicua, dorso ventral. O algunos lo señalan como platillo. De las dos maneras, pues, es válido también. El perro o el carnívoro va a presentar una disposición un poquito diferente a las otras especies. Él va a presentar el cutáneo del cuello, lo presenta en tres partes. Presenta tres partes: un músculo esfínter superficial del cuello que tiene una dirección dorso-ventral en el cuello. El músculo platisma, porque es desarrollado, tiene una dirección oblicua dorso-ventral, que es la imagen que estamos viendo aquí. Fíjense cómo viene. De hecho, este platisma se extiende hasta la cara. En el carnívoro, este músculo cutáneo, el platisma, se extiende hasta la cara. Y va a presentar el esfínter profundo del cuello, pero lo va a presentar a nivel de la región parotidia, en una dirección dorso-ventral, pero solo en la región parotidia. Entonces, carnívoro tiene tres: esfínter superficial del cuello, platisma y esfínter profundo del cuello. Esto le da al carnívoro con una ventaja sobre los otros, de que puede tener cierta resistencia cuando lo jalan del cuello. Entonces, disculpe, ¿cuál está más profundo y cuál está más superficial? De superficial a profundo, el esfínter superficial del cuello, luego sigue platisma. Entonces, aquí retiraron el superficial. Aquí está el platisma y aquí habría que retirar el platisma para ver el esfínter profundo del cuello. El profundo, abajo. Vamos bien hasta aquí. Tenemos ¿cuál será ese músculo? Ese es el homotransverso. El músculo homotransverso tiene relación con qué estructura? Con nódulo linfático. Nódulo linfático cervical superficial.
En pequeñas especies hay dos nódulos linfáticos cervical superficial, en grandes uno solo. El lomo transverso está presente en todos, menos en el caballo. O sea, sí, vamos a manejar lo que está ausente en el caballo. ¿Qué pasa en el caballo? Que ese lomo transverso se une al cleidocefálico y pasa a llamarse cleidocervical. Por si acaso lo leen, es lo que sucede es eso. En el caballo pasa a formar parte del cleidocefálico y se llama cleidocervical. Pero así como transverso, no está. O sea, ausente en el equino. Porque se combina Con el cleidocefálico. y pasa a llamarse Cleidocervical. Cleidocervical. Tenemos el músculo brachiocefálico. Recordamos que él tiene dos partes. Tomamos de referencia el gafe clavicular a nivel de la articulación del hombro, articulación escapulohumeral, y lo separamos. El que está en cabeza y cuello, cleidocefálico; el que está hacia el brazo, cleidobrachial. En cerdo y bovino las porciones van a ser cleidomastoidea y cleido-occipital. Cerdo y bovino. En canino y equino es cleidomastoidea y cleidocervical. Suino y bovino, cleidomastoidea y cleidooccipital. Y en canino y equino, cleidomastoidea y cleidocervical. La que es común en las cuatro es la cleidomastoidea. Exacto, a nivel de cleidocefálico. Por eso, todos van a tener cleidocervical. No, cleidomastoidea de lo que estamos hablando aquí. Vamos a ver cómo la. El cleidobrachial, yo lo nombro porque no tiene diferencia. Ah, bueno, sí, pero. No, pero de lo que yo estoy hablando ahorita, Claro, entiendo. Pero de las porciones que yo estoy conversando, es de la cleidocefálica, ¿verdad? Entonces, recordamos que el cleidocefálico forma el límite dorsal de quién? Del canal yugular. Tenemos el músculo esternocefálico. Ese músculo esternocefálico, como él tiene dos inserciones, una va a la apófisis mastoide temporal y la otra va al ángulo de la mandíbula, entonces una se llamará esternomastoidea y otra externomandibular. El rumiante tiene externomandibular y externomastoidea, que es la que nosotros vimos en la 1. El equino va a tener solo externomandibular. El cerdo tiene solo esternomastoidea. Y el carnívoro tiene esternomastoidea y esterno-occipital. Cuidado con confundir este esterno-occipital con la cleido-occipital de brachiocefálico. El esternocefálico forma el límite ventral del canal yugular. Ese esternocefálico y este cleidocefálico. Tenemos el músculo romboides. El músculo romboides presenta, si ustedes recuerdan, una porción cervical y una porción torácica. En pequeñas especies
como el carnívoro y el cerdo, va a presentar una tercera, que es el romboides de la cabeza o la porción capitis del músculo romboides. Y tenemos el músculo homoioides o el músculo homoioideo. ¿Qué separa el músculo homoioide? El paquete vasculonervioso y no recuerdo. La vena yugular externa. Está ausente en carnívoros, el músculo homoioide. Tenemos el músculo semiespinal. El músculo semiespinal presenta una porción complexa y una porción vivente. Vivente porque tiene mucho tejido conectivo. Están separadas estas dos porciones en el carnívoro y en el cerdo, y no están separadas en grandes especies. Separada en pequeñas especies, no está separada en grandes especies. ¿Me entendí? El vivente, hermano. El vivente, hermano. Es el que no El está separado. semiespinal tiene dos partes. Ok, pero el que no está separado es. Pues el semiespinal. Ah, ok, ya. Aquí las dos partes se ven. Aquí no. Ah, Complejo complejo. o complejo. Vamos a ver aquí. Pero cuando usted dice que en pequeñas especies, o sea, que aunque sea un bovino, un rumiante pequeño también lo tiene separado. Sí. Tenemos los músculos escalenos. ¿Con qué estructura importante están relacionados? Con el plexo braquial. Vamos a ver. Ajá, ¿cuáles son? Díganme. Me van diciendo. ¿Quién tiene los tres? Cerdo y bovino y cerdo. Bovino y cerdo. Ajá. Ahora, ¿quién tiene dorsal y medio? ¿Y quién tiene medio y ventral? Entonces, tenemos que, en el caso del rumiante y cerdo, hay tres, dorsal, medio y ventral. En carnívoro está el dorsal y el medio, y en equinos está el medio y el ventral. Pueden leer que solamente dan el medio para equinos. Pueden leer solamente que el equino tiene medio nada más, pero algunos autores señalan que tiene una porción, que ese medio tiene una porción ventral. Tiene un escaleno medio y un escaleno ventral. Los miembros. El miembro torácico, ¿cuáles son los músculos que participan en la unión del miembro torácico al tronco? ¿Cuáles son? Trapecio, romboide, dorsal ancho, ¿qué más? Dorsal ancho, pectoral,
Ajá, y cerrado. Igual. Cerrado ventral, sí, porque cerrado ventral va de la superficie lateral de la costilla a la que se rata el escápula. Entonces comenzamos con los músculos de la región de la espalda, del grupo lateral. Recordamos el supraespinoso, es el principal extensor. Que ya no vuelve a pasar. Ajá. Tenemos el músculo deltoides. Recuerden que cuando nosotros estudiamos la osteología, yo les dije cuáles eran las especies que tenían acromio. El rumiante y el carnívoro. Rumiantes y carnívoros. Por lo tanto, esas porciones las va a tener el músculo deltoides en esas especies que tienen acromio. Las especies que no tienen acromio, que es el cerdo y el equino, van a presentar solo la porción escapular. Y rumiantes pequeños, entonces porción escapular, equino, cerdo, acromial, bovino y carnívoro. O sea, tienen las dos. Eso, quiero decir, ellas tienen las dos. Y estas nada más tienen esto. Y si vemos la porción, el subescapular, parte del deltoides, vemos con el número 3 el músculo subclavio. Está presente en el equino, en el cerdo y en el pequeño rumiante. En equino y en cerdo es muy desarrollado, de hecho ocupa el borde craneal del hombro. En equino y cerdo ocupa el borde craneal del hombro. En el rumiante pequeño no, porque es pobremente desarrollado. Son simplemente unas haces de fibras musculares y no se extiende hasta el hombro. Entonces subclavio presente en equino, cerdo y pequeño rumiante, desarrollado en equino y cerdo, formando el borde craneal del hombro. Tenemos el músculo bíceps braquial. El músculo bíceps braquial presenta dos inserciones, una corta y una larga. La larga, que es la que se extiende hasta el extensor carporradial, esas dos porciones están presentes en todas las especies, pero en el caballo la porción larga es muy tendinosa y se llama como el lacerto fibroso, ¿verdad? Ajá. Tenemos el músculo tríceps braquial. ¿Cuántas porciones presentan? ¿Cuáles son? Cabeza lateral, media y larga, ¿verdad? Principalmente. Y va a presentar una accesoria. Ajá. Presenta accesoria en el pequeño rumiante y en el carnívoro. Pero en el carnívoro es muy desarrollado. El carnívoro es bien desarrollado. ¿Vamos bien hasta aquí? No hay nada para hacer. Ahora pasamos a los músculos del antebrazo, los craniolaterales. Recordamos, tenemos un extensor carporradial, extensor digital común, extensor carpocubital, extensor digital lateral y extensor carpocubital, ¿verdad? Ya sabemos que el extensor carpocubital, su función es flexora.
Como el caballito tiene un solo dedo, cada uno va a tener un solo tendón. Es decir, el extensor digital común va a llegar a dónde? Hasta la apófisis extensora de la tercera falange. ¿Quién lo refuerza? El músculo interóseo, ¿verdad? O el extensor del menudillo. Y tenemos el extensor digital lateral que va a llegar, se puede extender hasta incluso la segunda falange, pero o tercio medio del metacarpo o metatarso. Entonces él tiene un solo vientre. Para acá el extensor digital común, uno que es para el tercero, y el extensor digital lateral también para el tercero. El rumiante tiene dos dedos, tiene tercer y cuarto. El extensor digital común se va a dividir en dos, o va a presentar dos porciones o dos músculos. Un músculo extensor digital propio para el tercer dedo y un músculo extensor digital común para tercero y cuarto dedo. Extensor digital común presenta entonces dos músculos, propio para el tercero y común para tercero y cuarto. El extensor digital lateral va a presentar un propio del cuarto dedo. El caballo tiene un solo dedo, por lo tanto su extensor digital común, ¿a dónde va a llegar? Al tercer dedo, porque tiene un solo dedo. El extensor digital lateral, como él tiene un solo dedo, ¿a dónde va a llegar? Al tercer dedo. Ahora el rumiante tiene dos dedos, tiene el tercero y cuarto dedo. El extensor digital común se va a dividir en uno propio para el tercero y en uno común para tercero y cuarto. Así. Entonces presenta dos vientres, ¿verdad? O dos músculos. Y el extensor digital lateral es uno propio para el cuarto. En el cerdo tiene cuatro dedos. ¿Qué hace el cerdo? En el cerdo va a presentar tres vientres o tres músculos. Un vientre medial, uno medio y uno lateral. El medial es el extensor propio para el tercer dedo. El medio, digital común para tercero y cuarto. Y el lateral para el cuarto y quinto dedo. ¿Cómo queda? El medial para tercer dedo. El medio para tercero y cuarto dedo, el lateral para cuarto y quinto dedo. ¿Qué pasa con el segundo? El segundo dedo tiene músculo extensor propio del segundo dedo. O sea, tiene uno para él, para el segundo dedo. Ajá, sí, exacto, sí. Sí, no, yo, ¿qué dije? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ajá, sí. Propio de tercero, común para tercero y cuarto y común para cuarto y quinto. El extensor digital lateral va a presentar uno común para cuarto y quinto dedo. Es decir que el cuarto y quinto dedo, bueno, es bien. Tiene dos refuerzos. Ajá, el del segundo dedo que no lo mencioné allí. Extensor propio del segundo dedo. Extensor propio del segundo dedo. O sea, ese no tiene nada que ver con el extensor digital común ni con el lateral.
del segundo dedo. Tenemos en el carnívoro, él tiene 5 dedos. Lo mismo ocurre aquí en el carnívoro. Fíjense, en el caso del extensor digital común, él va a dar 4 vientres. Para segundo, tercero, cuarto y quinto. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Es decir, uno propio del segundo, uno propio del tercero, uno propio del cuarto y uno propio del quinto. El extensor digital va a dar 2 vientres, un vientre medial que va a ser para tercero y cuarto dedo y un vientre lateral que va a ser para Quinto. para el quinto dedo. El primer dedo tiene un propio del primer dedo, así como el cerdo tiene un propio del segundo, aquí va a haber un propio del primer dedo, extensor propio del primer dedo. Músculo brachiorradial lo presenta solo el carnívoro, está en relación al músculo superficial, al extensor carporradial, y está en relación a la vena cefálica. Hay que tomarlo en cuenta el momento en que vamos a tomar ese vaso sanguíneo. Y tenemos el músculo supinador. El músculo supinador se encuentra entre el extensor carporradial y el extensor digital común. Algunos autores señalan que cerdos también tiene supinador, pero en el cerdo es inconstante. Por eso yo no lo menciono para el cerdo, porque es inconstante. Entonces, para meterlo con Vanessa, que sí, que no, lo tiene nada más carrito. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ahora sí, ¿verdad? ¿Cuál es el común para las 4 especies? El del tercer dedo, ¿verdad? Ese es el común para las 4 especies. Ahora pasamos a los músculos caudomediales, o el grupo flexor. Tenemos flexor carporradial, flexor carpocubital, el extensor carpocubital, que lo mencioné ya anteriormente, el flexor digital superficial y el profundo. ¿El profundo llega a dónde? Al tubérculo flexor de quién? De la tercera falange. Y el flexor digital superficial llega a la entre primera y segunda. Él abre un ojal para que pase el profundo. A nivel de metacarpio, y esto también es para metatarso. En el caballo, de profundo a superficial, ¿cuáles son las estructuras que están allí a nivel de la caña? ¿De la? De la caña, eso es la caña. O a nivel de metacarpo, en la superficie palmar y en la superficie plantar. ¿Cuáles son las estructuras de profundo a superficial? Ese es el día a día de los profesionales que les gustan los caballos. De profundo a superficial, ¿cuáles son las estructuras? A ese nivel.
No, estos son los de la rodilla. Esos son los de la rodilla. Pero ahí también se corta, se secciona. Pero usted tiene que saber el orden de profundo a superficial o de superficial a profundo, porque imagínense que sección y que no es. Tendón flexor digital superficial, tendón digital tendón flexor digital profundo, ligamento suspensor del menudillo, interoseo y tendón carpiano. Bueno, por ahí va. Rompí que ya se me olvidó lo que dijiste. Por ahí va, por ahí va. Está bien, sí. Bueno, hermanos, se me están ubicando, ¿no? Que es la idea. Si este es, vamos a suponer que este sea el hueso. Esta es la cara dorsal y esta es la cara palmar o plantar. De profundo superficial, ¿quiénes tenemos? Y el examen es la próxima semana. Ligamento suspensor del menudillo en relación a la superficie palmar o plantar de metatarso o metacarpio. Después, ¿quién sigue? Interoseo y ligamento suspensor en el mismo. ¿Cuál sigue? Tenemos el ligamento suspensor del menudillo o músculo interóseo. Después, ¿quién sigue? Flexor del músculo flexor digital profundo y este del flexor digital superficial. Son las estructuras y ese es el orden. Este es el día a día de lo que le gustan los caballos, aparte de su tercera falange. No, está a nivel de los proximales. Caballo nada más. Ajá, ahora tenemos, que no lo nombré, el músculo pronador redondo. El músculo pronador redondo. Ustedes van a encontrar en la literatura que algunos señalan que el pronador redondo está ausente en caballos o que el pronador redondo en el caballo está representado por el ligamento colateral medial de la articulación húmero-radiocubital. Pueden encontrar eso, que estaba ausente el pronador redondo o que está representado por el ligamento colateral medial de la articulación del codo o húmero-radiocubital. Y es muy desarrollado en el carnívoro, ese pronador redondo. Si vamos en desarrollo, el caballo, que nos dicen que es tendinoso porque representa el ligamento o está ausente. Luego sigue el rumiante, que tiene pocas fibras musculares, es más tendinoso que muscular. Luego sigue el cerdo, que sí hay mayor cantidad de fibras musculares. Y de último, el carnívoro, que sí es bien desarrollado, ese pronador redondo. Tenemos el pronador cuadrado. El pronador cuadrado va a ocupar el espacio interóseo radiocubital. Por eso el carnívoro tiene radiocúbito separado
en toda su extensión, porque va a estar ocupado por el pronador cuadrado, porque ellos, recuerden que ellos son los que pueden hacer este movimiento. Luego sigue de craneal a caudal, sigue el flexor carpo radial, y después debería, vamos a ver, flexor carpo radial, flexor carpo cubital, así en todas menos en carnívoro. Uno usted separa la piel, separa la fascia y va a conseguir primero el flexor carpo radial y caudal aéreo el flexor carpo cubital. ¿Qué pasa en carnívoros? Que en carnívoros el flexor carpo cubital está profundo al flexor digital superficial. En cambio aquí el flexor digital superficial está profundo al carpo cubital. O sea, se invierte. Aquí está el carpo cubital, flexor digital superficial, en todas. En el carnívoro que hace el flexor digital superficial pasa a estar superficial al carpo cubital. ¿Sí? Ajá. Entonces el flexor digital superficial se va a dividir en dos tendones o en dos músculos en el bovino y porcino, uno para el tercero y uno para el cuarto dedo. En carnívoros tiene uno para el segundo, uno para el tercero, uno para el cuarto y uno para el quinto dedo. Caballos para el tercero, ¿verdad? Porque él tiene un solo dedo. El flexor digital profundo en bovinos, uno para el tercero y cuarto dedo, en porcino uno para cada dedo, segundo, tercero, cuarto y quinto, y en carnívoros uno para cada dedo, del primero al quinto dedo. Va a ser independiente como del otro. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora pasamos a miembro pélvico. Tenemos el músculo glúteo superficial. Bueno, en la 1 nosotros hablamos de glúteo bíceps. En la 1 hablamos de glúteo bíceps. ¿Qué les dije yo? Que el glúteo bíceps estaba formado por el glúteo superficial y por el bíceps femoral. Rumiante y cerdo es así, pero en carnívoros y en equinos, no. El glúteo superficial es independiente del bíceps femoral. Y va a presentar, en el caballo tiene forma de B, y en el perro el glúteo superficial va a estar caudal al glúteo medio. Aquí caudal al glúteo medio, aquí tiene forma de B abrazando al glúteo medio, el glúteo superficial, y aquí el glúteo superficial se fusiona con bíceps femoral para formar glúteo bíceps. Luego tenemos el piriforme. El piriforme va a estar profundo al glúteo medio en caninos y en felinos, pero en las otras especies se encuentra caudal al glúteo medio. De hecho, no hay una separación tan evidente en estas especies, pero sí se asume que está caudal al glúteo medio. El perrito o los carnívoros tienen este abductor crural caudal. Es el que le permite levantar el miembro pélvico al canino. Abductor crural caudal. Es un músculo asentado, profundo al bíceps femoral. Los gatos no tienen. Todos los perros lo presentan. Acá tenemos el músculo sartorio en rumiantes y en cerdo. El músculo sartorio tiene dos orígenes y una inserción. En equino es un origen, una inserción. Y en carnívoros hay dos partes, sartorio craneal y sartorio caudal.
Cada uno tiene un origen y una inserción. Saltorio craneal y saltorio caudal. Tenemos el articular coxal presente en equinos y en carnívoros. Está craneal a la articulación coxofemoral. Vamos a nivel de las piernas. De los grupos, este es el grupo cráneo lateral. Perón anterior, extensor distal largo y tibial craneal. En el carnívoro, de superficial a profundo, vamos a empezar con él. Él va a presentar primero el tibial craneal y profundo a él está el extensor digital largo, porque él tiene ausente el perón anterior. Entonces, primero es tibial craneal y luego extensor digital largo. El que está en contacto con la tibia es el extensor digital largo en el carnívoro. El equino. Primero presenta el extensor digital largo, es el más superficial, luego perón anterior que es tendinoso y en relación a la tibia, el músculo tibial craneal. En equino, extensor digital lateral, el largo, perón anterior y tibial craneal. Cerdo, primero está el perón anterior, luego el extensor digital largo y el más profundo tibial craneal. Vale MCO. Peroneo largo está ausente en equinos, peroneo corto está presente solo en carnívoros, músculo solo ausente en carnívoros, pero muy desarrollado en cerdo. Lo puse aquí. Solo ausente en carnívoros y muy desarrollado en cerdo. Entonces, como el carnívoro no tiene solio, que no se forma en el carnívoro, porque no tiene solio. El tríceps sural. ¿Por qué? Porque él no tiene solio. El tríceps sural o el tríceps de la pierna. ¿Quiénes lo forman? Es el tríceps sural. ¿Cuál es? Gastrocnemio, su vientre lateral, su vientre medial, ¿verdad? Gastrocnemio lateral y medial, y el músculo sóleo, porque si no lo tiene él, ¿por qué? Eso no se le forma. Profe, eso que dicen equino tendinoso es. El sóleo. Ya va, el sóleo es porque este no. Tenemos a nivel del pie, tenemos el flexor digital superficial, profundo, los extensores, tienen la misma disposición que miembro anterior, ¿no? Miembro torácico. En carnívoro vamos a ver los músculos lumbricales, pequeñitos, y el músculo cuadrado plantar presente solo en carnívoros. Entonces vemos aquí el miembro torácico, lacerto fibroso del caballo, es el desarrollado y que llega ante el extensor carporadial.
Tenemos el ligamento accesorio del flexor digital superficial. Porque en el caballo el origen del flexor digital superficial es ligamentoso, es tendinoso. Se llama el ligamento accesorio del flexor digital superficial. Tenemos el ligamento accesorio del flexor digital profundo, que es una extensión del ligamento carpal palmar. Tenemos un interóseo. Pero le da. Sí. Sí. Tenemos flexor digital profundo y flexor digital superficial. Salud. Placerto fibroso, ligamento accesorio del flexor digital superficial, el del flexor digital profundo y el interóseo o suspensor del menudillo van a formar el aparato suspensorio del caballo para que él pueda dormir de pie. Yo no nombré el tensor de la fascia lata, pero el tensor de la fascia lata, el origen del flexor digital superficial es miembro pélvico, que aquí también es tendinoso o fibroso. El ligamento accesorio del flexor digital profundo, que lo hace el ligamento, aquí en este caso, el engrosamiento de la cápsula articular, de la articulación del tarso. El interóseo, flexor digital profundo, y el flexor digital superficial van a formar entonces el aparato suspensorio del caballo en el miembro pélvico y peroneo anterior, que es tendinoso. Son los que le contribuyen al caballo a dormir